Ok. Mm, entonces, vamos a ver brevemente ahora qué es lo que sucede cuando tenemos señales no ideales. En, en el bloque anterior les había mencionado que, como por lo general la línea del reloj es muy pesada en términos capacitivos, tiene muchos dispositivos conectados, lo que se suele hacer es, se hace un bloque, una celda, que tenga todo eso. Fíjense que acá tenemos, si conectamos transistores, tendríamos 20, ¿sí? 10 del primer latch, 10 del segundo latch, y lo que se suele hacer es poner el buffer de reloj en la misma celda, ¿sí? Entonces ponen 4 transistores más, acá entran con el reloj, y acá tienen clock negado, y acá tienen C negado y C, ¿sí? Entonces, con eso normalizan las señales C y C negado, ahora tienen tiempos bastante abruptos de transición, son bastante parecidas entre sí, y no tienen la señal esta de reloj, que es más lenta. ¿Okay? Se les hace un poquito más grande la celda, pero eliminan un problema de temporizado importante. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pasa que si ustedes miran la línea de reloj y miran la línea de C negado y la de C, como ustedes están fabricando C negado y C con dos inversores, esas dos señales van a estar desfasadas entre sí y con respecto a la señal de clock, ¿sí? Es decir, si acá tenemos la señal de clock, la señal de clock la llevamos a un inversor, ¿y qué va a pasar? Que la salida de esa va a estar un poquito más retrasada, ¿sí? Que la señal de clock, que es la que está a la entrada de esa compuerta. Y a su vez, C negada la pasamos por otro inversor para sacar C. Entonces, C a su vez está un poquitito retrasada con respecto a C negada, ¿sí? Ustedes dirán, es muy poquitito, es muy chiquitito eso. Sí, pero acá todo es chiquitito y todo es terriblemente rápido, porque tenemos transistores que son ínfimos, ¿sí? Acuérdense, las capacidades que estamos manejando acá son femtofaradios y cada vez menos femtofaradios, ¿sí? Esto, las velocidades que puede llegar a lograr superan los gigahertz en procesos de los más avanzados, de 7 nanómetros. Si no tuvieran problemas de potencia, ustedes podrían estar llaveando a decenas de gigahertz, ¿sí? No lo hacen. ¿Por qué los teléfonos no lo hacen? Bueno, porque si ustedes llegan a hacer andar esto a 20 gigahertz, se hacen un asado en el bolsillo, ¿sí? Y la batería les dura 20 minutos nada más. Pero nada más que por eso, no es porque uno no pueda, es porque no quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me pongo a mirar en detalle acá, yo veo que ahora la señal de reloj y la señal negada de reloj, hay un momento en que no son negadas. Hay un momento acá en donde las dos son 0. Y hay un momento acá donde las dos son 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema me puede aparecer ahí? Bueno, a ver, me pueden aparecer dos problemas. Fíjense, este es un registro de flanco ascendente, ¿sí? Entonces, fíjense que yo le pongo el flanco ascendente acá al reloj, ¿sí? Y un tiempito después me aparece el C negado en 0, y un poquito más tarde después el C se va a 1, y en el medio me aparece tanto el reloj negado como el reloj, me aparecen en 0, ¿sí? ¿Y qué puede pasar ahí? Bueno, a ver, lo que pasaba era que yo tenía, antes de que venga el flanco positivo, ¿sí? Acuérdense que, ¿cómo teníamos el sistema? Teníamos el reloj
estaba en 0, ¿sí? Así que si el reloj estaba en 0, clock estaba en 0, clock negado estaba en 1, así que esta llave estaba así, ¿sí? Estoy muestreando la entrada, este estaba cerrado y esta llave estaba abierta acá, no me dejaba pasar nada, y esta llave acá estaba abierta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando viene el flanco ascendente? Cuando viene el flanco ascendente, en teoría, esta llave se abre, esta llave se cierra, esta llave se cierra y esta llave se abre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos queda durante un momentito el clock en 0? Que no debería pasar. El clock, esta señal de acá, se me retrasa un poco y me sigue apareciendo en 0. Si esa me sigue apareciendo en 0, quiere decir que el transistor PMOS de esta compuerta de transmisión sigue prendido, ¿sí? Y entonces, potencialmente, me puede pasar el dato a la salida. Y yo no quiero que eso pase. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Bueno, puedo poner un tiempo de hold, ¿sí? Yo puedo decir, mira, desde cambió el reloj, espera, ¿sí? Espera un poquito, ese tiempo, y de esa manera se lo esfuerzo yo, le digo, mira, este registro tiene este tiempo de hold, ¿sí? Que depende obviamente de cuánto sea el solapamiento de estas dos compuertas inversoras, ¿sí? Que me están retrasando el reloj. Y le digo, durante ese tiempo deja la entrada quieta y después no hay problema. Fantástico, entonces agrego un hold y me evito una carrera entrada-salida por culpa del T1. Ahora, tengo otro problema, y es el solapamiento que me pasa cuando el reloj baja. Cuando el reloj baja, fíjense que acá sube el reloj negado y un tiempo después baja el reloj, ¿sí? Entonces, ahí me quedo con un solapamiento de reloj y reloj negado, los dos en uno. En el flanco descendente. En el flanco descendente no tiene que pasar nada, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que me está pasando acá? Y acá me está pasando que cuando viene el flanco descendente, cuando el clock y el clock negado me quedan en 1, fíjense que acá me está pasando, esta me prende el NMOS, así que esta me conduce. Y acá me está pasando también. ¿Sí? Entonces, me puede estar pasando, el dato de la entrada me puede estar pasando a la salida. ¿Sí? En el flanco descendente, se suponía que en el flanco descendente no pasaba nada. ¿Sí? Entonces, ese solapamiento de 1-1 es peligroso por eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se evita eso? Bueno, a ver, si, como todo, si eso es lo suficientemente corto, entonces no pasa nada. ¿Qué quiere decir lo suficientemente corto? Bueno, yo no tengo que permitir esa propagación ahí, a través de la rama principal, ¿sí? Entonces, básicamente, si la inversora, si tengo dos inversoras y una compuerta de transmisión, ese es básicamente el tiempo hasta acá, ¿sí? Hasta ahí. Yo tendría que lograr que el dato no se propague hasta ahí, hasta la mitad de camino, ¿sí? Porque ni bien el reloj se normalice, ¿sí? Este queda ahí, dado vuelta, y este me va a pasar el dato a la salida, con lo cual yo lo que no tengo que dejar es que se propague hasta ahí, que no pase de ahí, ¿sí? Porque si no pasa de ahí, este está salvo, ¿sí? Entonces, ahí dependo de esa condición, de diseñarlo para que no suceda
el camino ese crítico que llegue el dato hasta la mitad del registro. Si se llega a dar esa solución, tengo un problema potencial ahí, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para evitar esto y no depender de los tamaños de los transistores y de simularlo para asegurarme de que me salga bien? Bueno, puedo hacer lo que se llaman relojes no solapados, ¿sí? Acuérdense que lo que yo quiero evitar es el 1-1. El problema en un registro de flanco ascendente es la superposición del 1 de reloj con el 1 de reloj negado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, complico ahora un poquito más las cosas y me fabrico un reloj bifásico. Un reloj que me dé dos señales no solapadas, ¿sí? Entonces me fabrico esas dos señales C1 y C2. Y ahora esa C1 la utilizo como clock y C2 la utilizo como clock negado. Esas dos jamás van a tener un solapamiento de 1-1, nunca, por diseño, ¿sí? Porque primero C1 sube a 1 y baja a 0, y recién después C2 sube a 1 y baja a 0. Y hay un tiempo acá en el medio en el cual las dos son 0. Acuérdense que el solapamiento de 0-0 lo único que me provocaba era que yo hiciera un tiempo de hold, nada más. Era solucionable por diseño. Pero el solapamiento de 1-1 es complicadísimo. El solapamiento de 1-1 potencialmente me causa una carrera. Bueno, acá tienen un ejemplo de un generador bifásico, ¿sí? Usted pone una señal de reloj, ponen un buffer acá, un inversor acá, dos compuertas NOR, y acá ponen una cierta cantidad de inversores, y con eso pueden hacer que ese tiempo de no solapamiento sea más grande o más chico, ¿sí? Y si lo hacen así, esto no les falla jamás. Pedro, y eso sería lo que yo ahora agregaría al inicio de mi celda en vez de agregar los dos inversores, digamos. No. Esto ¿Esto se genera exterior a la celda? lo generás exterior a la celda y vos te llevas tus dos señales C1 y C2, y ahora cuando llegás acá con C1 y cuando llegás con C2, haces así y tenés C2 y C1. ¿Sí? Siempre no necesitas el generador en la celda, pero sí vas a necesitar buffers en la celda, ¿sí? Perfecto. Porque siempre tenés que recuperar el nivel lógico cuando estás adentro de la celda. Así que el generador va afuera, pero los buffers los tenés que poner igual, ¿sí? Sí, sí. Ok. El primer chip que hice yo, por las dudas, lo hice con esta lógica, con relojes no solapados. Esto es, o sea, ustedes lo hacen así y anda. ¿Se suele incluir más fases incluso? Sí, sí, hay veces que cuando quieren hacer cosas más elaboradas, pueden poner más fases. Pero en lo que concierne a la seguridad de los datos en los registros, con dos fases están más que hechos, ¿sí? Perfecto. Ok, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, lo último que les voy a comentar es breve, pero tiene que ver con lo que hoy pasamos por arriba, y es en este concepto de biestabilidad, cuando ponemos el inversor realimentado junto con sí mismo, ver un poquitito más en detalle cómo es la dinámica de eso, ¿sí? Entonces, lo primero, que esto es repaso de lo que habíamos visto la otra vez, si tenemos una cadena de inversores, lo que vamos a necesitar para que se pueda regenerar una señal, en el caso de que a la entrada no sea perfectamente digital, es que la ganancia individual de cada uno de estos inversores en la zona esta, en la zona media, sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, en la medida que la ganancia esta en módulo sea mayor que 1, yo me puedo dar el lujo de acá a la entrada tener una señal que no vaya entre 0 y 1,
y después de una cierta cantidad de etapas yo me garantizo que acá la salida es perfectamente digital. O sea que esto es la ganancia en módulo de un inversor mayor a 1 es fundamental para que los circuitos funcionen. ¿Sí? Segundo punto, entonces. Ahora vamos a lo que nos ocupaba hoy. Vamos a mirarlo de adentro a esto. Fíjense, ahí tenemos los dos inversores realimentados. ¿Sí? Y a la derecha lo tenemos dibujado a nivel de transistores. Acá fíjense, hemos añadido dos capacidades. ¿Sí? Es fundamental, el valor de esas capacidades es fundamental para que haya una dinámica. ¿Sí? Si no hay capacitores ahí, no podemos armar ninguna ecuación diferencial y no tenemos ninguna idea cuán rápido o lento puede evolucionar esta. Así que esos dos capacitores fundamentales para las ecuaciones dinámicas. Entonces, planteemos ahora, fíjense que acá tienen, no sé, tomemos este nodo, por ejemplo, la corriente del capacitor S, ¿a qué es igual? Es igual a la corriente del P menos la corriente del N. Ya tenemos una de nuestras ecuaciones. La corriente del transistor PMOS número 2 menos la corriente del M1 es igual a la corriente del capacitor. ¿A qué es igual la corriente del capacitor? A C por dVA de T. Simple. La ecuación diferencial de un capacitor. Y a la salida nos va a quedar I P4 menos IN3 es igual a la corriente del capacitor, que es C por la derivada de la tensión de salida con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, estas de acá, esas son las ecuaciones dinámicas del sistemita de dos inversores realimentados. ¿Cómo hallo yo la condición de equilibrio? Bueno, la condición de equilibrio, por si no se la acuerdan, tenían que hacer que la derivada de las variables sea igual a 0. Porque entonces eso quiere decir que la tensión de los capacitores no varía más y está quieto, está en un estado estable. Si las derivadas están igualadas a 0, eso quiere decir que estos términos son 0, y eso simplemente quiere decir que la corriente de este es igual a la corriente de este, y la corriente de este es igual a la corriente de este. ¿Sí? Y ahí nos aparecen los 3 puntos posibles de trabajo. Los 2 puntos que estuvimos considerando en toda la charla de hoy son los puntos de las soluciones triviales, que es cuando estas corrientes son todas iguales a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, puede ser que este nodo esté en 1 y este nodo esté en 0. BDD y tierra, ¿no? Si esto es así, fíjense que este nodo igual a 1 es la entrada de este inversor. Entonces, si este está en 1, este tipo de acá está apagado. ¿Sí? Este está prendido y el nivel de salida está en 0. Si el nivel de salida está en 0, fíjense que ese es la entrada de estos dos de acá. Entonces, si este señor está en 0, eso quiere decir que el NMOS está apagado. ¿Sí? Así que tenemos el primer NMOS apagado y el segundo PMOS apagado. Entonces, con un transistor apagado por rama no hay corriente. Este está arriba y este está abajo. Ese es un punto posible de funcionamiento. Corriente de una rama y de otra rama 0. El primer nodo arriba, el segundo nodo abajo. Este está en triodo, este está en corte. Este está en triodo, este está en corte. Este está en 1, este está acá abajo en 0. ¿Sí? Después tienen el simétrico, que es, este está en 0, este está en 1. Si este está en 0, este está en triodo. Si este está en 1, este está en triodo. Y estos dos están en corte. ¿Se ve? Y después tienen la solución no trivial, que es cuando esta corriente es igual a esta, pero es distinta de 0. Y ese es el punto en el medio. ¿Sí?
cuando BI es igual a B0. Y ese es el que nos interesa analizar. ¿Para qué? Para ver, si yo lo pongo ahí, cuánto tiempo le lleva a irse. Y primero de todo, si es que se va de ese punto, nosotros sabemos que es un punto de equilibrio del circuito. ¿Por qué? Porque las soluciones me dicen que si yo le pongo acá esas corrientes distintas de cero, el tipo ahí tiene un punto de funcionamiento. La derivada de la tensión con respecto al tiempo en los capacitores vale cero. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si ese circuito si ese punto de funcionamiento es estable o inestable? ¿Y con qué velocidad se va de ahí? Porque ese es el tiempo que va a tardar el tipo en conmutar. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, supongamos que está en el medio, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, hacemos el circuito lineal incremental. Vamos a analizar al principio cuánto le toma acelerarse, ¿no? Entonces, fíjense, nos queda esta fuente de tensión controlada y esa corriente va a pasar por el capacitor. Entonces, acá podemos armar esta ecuación. La corriente es C por dB a dt y la corriente a su vez es Gm de este transistor por el B que la controla, que es el B0. ¿Sí? Al primero lo controla el segundo. Y ahí nos armamos nuestra primera ecuación diferencial. Ahora, ¿qué pasa con el segundo? Armamos la ecuación para el segundo. La corriente de salida, ¿sí?, es igual a dB a dt del capacitor este de acá, y a su vez es igual a menos Gm, este Gm, Gm2 le llamamos, por la tensión, ¿cuál? Y esta tensión la controla esta le llamamos BI. ¿Sí? Entonces fíjense que estas dos están acopladas. Esta es dBi a dt es Gm por B0, y esta es dB0 a dt es Gm por BI. ¿Por qué? Porque está una a continuación de la otra, ¿sí? Están realimentados. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, fíjense, a esta de acá, la voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces me va a quedar la derivada de B0 dos veces con respecto al tiempo, y acá me va a quedar la derivada de BI con respecto al tiempo. Y a esta derivada de BI con respecto al tiempo, la reemplazo por esto. ¿Sí? Meto una dentro de la otra. Si hago eso, me queda esta ecuación de acá. La derivada de B0 con respecto al tiempo dos veces, acá está lo que les decía, me queda menos Gm2 sobre C0 por la derivada de la tensión de entrada con respecto al tiempo. Y a su vez, la derivada con respecto al tiempo de BI era Gm1 sobre Ci. ¿Sí? Entonces, la derivada de B0 dos veces con respecto al tiempo me queda Gm1 por Gm2 sobre Ci por C0 por B0. Y a esto que está acá, lo vamos a bautizar 1 sobre tau cuadrado. ¿Sí? Tau es la media aritmética, por así decirlo, de C sobre Gm de cada inversor. ¿Sí? Su capacidad dividido su transconductancia. Ok. ¿Qué solución tiene esto? Fíjense que ahí es una tensión que ustedes la derivan dos veces y sigue dándoles la tensión. Eso es de cajón exponencial. Una exponencial la derivan una vez, le da exponencial, la derivan dos veces, le da exponencial y así sucesivamente. ¿Sí? La forma genérica de la solución es un término por E a la menos t sobre tau y un término por E a la t sobre tau. ¿Sí? Tau es esto de acá. Entonces, fíjense, acá las desarrollamos, ¿sí? La idea no es ver cómo uno llega a esto, ¿sí? Esto después lo pueden desarrollar solito. Pero el término que les queda, obviamente que uno es recíproco inverso del otro, ¿no? Pero fíjense, la tensión de salida les queda un término, ahí les queda algo que tiene que ver con la condición inicial de
los dos nodos estos, fundamental, de dónde arranco, ¿no? Esto es BI y esto es B0. Entonces me aparece acá BI en 0 más B0 en 0, por E a la menos T sobre tau. Y después me aparece otro término que depende de las diferencias de los valores que tengan BI y B0 al principio, por E a la T sobre tau. Y para la ecuación de BI es algo muy similar. Fíjense, me queda la suma por E a la menos T sobre tau, la resta por E a la T sobre tau. Las dos estas que tienen E a la menos T sobre tau se van a 0. Así que la solución, estas dos se van a 0, la solución me quedan estas dos de acá abajo. Fíjense, es B0 en 0 menos BI por E a la T sobre tau. Y la otra vale B0, la otra vale menos B0 en 0 menos BI en 0 por E a la T sobre tau. Llamémosle a esto de acá delta. Ese delta, acuérdense que hicimos el análisis en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es BM. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo a la entrada, vamos a dibujarlo de vuelta. Supónganse yo tengo BM a la entrada y BM a la salida. Ese es el punto de equilibrio. Ahora, si producto de algún ruido infinitesimal, yo acá tengo un delta B más grande que me hace la entrada más grande que la salida, este nodo se me va a ir para arriba. E a la T sobre tau. Y el otro, que sería este de acá, se me va a ir para abajo. ¿Con qué velocidad? La velocidad me la da tau. ¿Sí? Para que se den una idea, es E a la T sobre tau, ¿sí? Es decir, el factor E a la T sobre tau con T igual a tau es 2,7, es E a la 1. Con T igual a 2 tau es 7,4 veces. Con T3 tau es 20 veces, con T4 tau es 55 y con T5 tau es 150 veces. Tomemos este caso para analizarlo. Fíjense, después de 5 constantes de tiempo, de estas, si ustedes tenían, supónganse que la alimentación del dispositivo sea 5 volts, ¿sí? El dispositivo estaba a la mitad, o sea que estaba en 2,5. O sea, 2,5 dividido 150, ¿cuánto nos da? ¿Alguna calculadora a mano? $60. 0,016. 2,5 volts dividido 150 nos da 0,016. ¿No? Eso por 1000 nos da 16 milivolts. Es decir, que si tenemos, esperen que baje esto, si tenemos 16 milivolts de diferencia entre la entrada y la salida, en 5 tau ya tenemos los niveles lógicos. ¿Sí? Obviamente, cuanto más grande sea la diferencia de tensiones al principio, más rápido también es la evolución. ¿Sí? Esto para que se den una idea de que es inestable el comportamiento de la celda en ese punto de equilibrio que es el BM, y segundo, que tengan una idea también de los tiempos, ¿no? Fíjense que esto, ya el GM ustedes lo podrían calcular porque de hecho, la clase pasada vimos cómo sacar los GM para calcular la ganancia del inversor.
Ahora, lo único que necesitarían para sacar el tau sería ver cuál es la capacidad que tiene un inversor, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver cuáles son las capacidades para ponerle números a todas estas cosas. Ok. Esto es, les hago este último comentario y con eso terminamos. Cuando uno construye una celda RAM, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque las celdas RAM se hacen así. ¿Sí? Esto es una celdita RAM. Acá tienen estas son las entradas de habilitación. Y acá tienen D y denegado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen una memoria RAM estática, básicamente lo que tienen adentro de la celda es eso. Y lo que ustedes hacen cuando escriben y cuando leen es acá forzar este un poquito para arriba y este un poquito para abajo, y después dejan que los dos inversores realimentados se queden grabados a sus niveles lógicos. Y cuando la quieren leer, viceversa. Acá leen y esto lo llevan a un amplificador que una pequeña diferencia la puede aumentar y así leen la celda. O sea que este es el corazón, digamos, de lo que sería una celda SRAM, y el análisis dinámico de cuán rápidos son estos bloques, básicamente sale de acá. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta? Perfecto. Entonces, hasta acá llegamos por hoy.